Cada año las fiestas de invierno llegan casi en piloto automático. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay realmente detrás de todo esto? Porque justo debajo de la superficie de nuestras tradiciones más queridas hay una historia de miles de años. Y lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar por completo la forma en que vemos estas celebraciones. Arranquemos con la pregunta que parece más simple de todas, casi obvia. ¿Por qué justo el 25 de diciembre? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues resulta que esta fecha es la llave maestra para abrir un misterio que tiene más de 2000 años de antigüedad. Y aquí va la primera gran pista. Una que, sorpresivamente, no nos lleva a los textos sagrados, sino que nos hace mirar hacia el cielo. Porque la respuesta en realidad tiene mucho, pero mucho más que ver con el Sol, con su ciclo y su poder de lo que nos han contado. Para entenderlo, tenemos que ir al mismísimo principio de todo. Y ese principio es el solsticio. Pensemos en él como el gran motor cósmico que impulsaba las celebraciones de casi todas las culturas antiguas. No era solo un evento en el cielo, sino un verdadero drama celestial de muerte y renacimiento que se repetía, puntualmente, cada año. La palabra solsticio viene del latín sol sistere, que significa literalmente sol detenido. Y para nuestros antepasados esto no era una metáfora. Ellos veían cómo, durante unos días, el sol parecía quedarse quieto, clavado en su punto más bajo en el horizonte. El resultado, la noche más larga del año y el día más corto, el momento de máxima oscuridad. ¿Imaginan el miedo que eso podía provocar? Para sociedades que dependían de la agricultura, que el sol pareciera morir era una amenaza directa a su supervivencia. Así que cuando por fin notaban que los días empezaban a alargarse otra vez, era una explosión de alegría. Celebraban el renacimiento del sol con festivales gigantescos. Era una fiesta de puro alivio y esperanza. Y si hubo alguien que celebró este renacimiento solar con todo el fervor, fueron los romanos. El culto al Sol Invictus, el Sol Invicto, era increíblemente popular en todo el imperio. De hecho, el emperador Aureliano lo convirtió en una de las fiestas más importantes del calendario. A finales de diciembre, el calendario romano era pura fiesta. Primero, tenían la Saturnalia, una semana entera de jolgorio para honrar a Saturno, el dios de la agricultura. Y justo después, el 25 de diciembre, celebraban el Dies Natalis Solis Invicti, o sea, el cumpleaños oficial del Sol Invicto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Miren esta comparación. En la Saturnalia había grandes banquetes, se intercambiaban regalos, se paraba de trabajar, el ambiente era de pura celebración. A ver, ¿nos suena de algo? Las similitudes con nuestra Navidad moderna son demasiado grandes para ser pura coincidencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de celebrar al Sol a celebrar al Hijo? Pues todo apunta a una estrategia brillante de asimilación cultural por parte de la Iglesia primitiva. Una movida clave para convertir a un imperio que era, en su corazón, pagano. Los líderes de la Iglesia de aquel entonces se dieron cuenta de algo fundamental. Era prácticamente imposible borrar tradiciones que llevaban siglos arraigadas en la gente. Era mucho, pero mucho más fácil tomar esas fiestas y darles un nuevo significado cristiano en lugar de intentar prohibirlas. Y esta transformación fue rapidísima. Fíjense, en el siglo IV, apenas se legalizó el cristianismo, el Papa Julio I ya sugirió el 25 de diciembre. Unos años después, el Papa Liberio lo hizo oficial. Y para finales de ese mismo siglo, con el cristianismo ya como religión del Estado, el nacimiento de Cristo había reemplazado por completo al cumpleaños del Sol Invicto. Pero, ¿y si les digo que la historia no termina ahí? Porque hay otra línea de investigación, una que deja de lado las fiestas paganas y se mete de lleno en los evangelios para calcular una fecha que no tiene nada que ver. Resulta que algunos análisis teológicos muy detallados sugieren que las pistas que hay en la propia Biblia no apuntan a un frío invierno, sino más bien a un nacimiento en pleno verano. Es una teoría fascinante que se basa en un cálculo de tiempos muy cuidadoso. A ver, sigamos este cálculo paso a paso. Todo empieza con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Su turno en el templo correspondía al segundo mes judío. Justo después, su esposa Elizabeth concibe. 6 meses más tarde, María concibe a Jesús. Ahora sumemos los 9 meses de embarazo y el nacimiento cae en el mes de Tamuz, que es nuestro junio-julio, pleno verano. Y esta teoría se apoya en otros detalles. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas dice que había pastores durmiendo a la intemperie con sus rebaños. Eso, en una noche helada de invierno en Judea, es muy poco probable.
Además, piensen en un censo que obligaba a la gente a viajar. Tiene mucho más sentido organizarlo con buen tiempo, en verano, que en pleno invierno. Ok, dejemos la Navidad por un momento. ¿Y el Año Nuevo? ¿Por qué el 1 de enero? Bueno, su origen también es una mezcla fascinante de naturaleza y política. Es un salto desde las cosechas hasta una simple decisión en un calendario. Miren, mientras que culturas más antiguas como la babilónica o la egipcia empezaban el año con eventos naturales clave, como la siembra o la crecida del Nilo, los romanos fueron mucho más prácticos. Fue Julio César quien dijo, el año empieza el 1 de enero. ¿Por qué? Para honrar a Jano, el dios de las dos caras, el que mira al pasado y al futuro. Una decisión totalmente civil que, increíblemente, seguimos usando hoy. Al final, lo que estamos viendo es que nuestras fiestas son como un mosaico increíble de tradiciones. Son el eco de miles de años de astronomía, religión, política y cultura, todo mezclado en el calendario que usamos hoy, como si nada. Pero esperen, falta una última pieza en este rompecabezas, un pequeñísimo error de cálculo que dejó una huella fascinante en nuestra memoria cultural. Es como un fósil atrapado en el tiempo. El calendario que estableció Julio César calculaba que el año duraba 365 días y un cuarto. Pero la realidad es que el año solar es unos 11 minutos más corto. Una diferencia diminuta, ¿no? Casi nada. El problema es que esos insignificantes 11 minutos, acumulados a lo largo de más de 1500 años, se convirtieron en un desfase de 11 días para el siglo XVI. El calendario ya no coincidía con las estaciones. Un caos. La Pascua se estaba yendo hacia el verano. Y aquí viene la joya. ¿Saben por qué hay refranes súper antiguos que dicen, por Santa Lucía, la noche más larga? Porque antes de la corrección del calendario, el solsticio de invierno caía cerca del 13 de diciembre. El calendario oficial se ajustó, pero la memoria de la gente se quedó ahí, guardando ese recuerdo. Es increíble. Así que, para resumir, lo que celebramos cada invierno es un legado riquísimo. Tiene sus raíces en la astronomía, en cómo se mueve el sol. Tiene pedazos de los rituales paganos de Roma, también de las decisiones superestratégicas de la iglesia primitiva. Y por supuesto, de los decretos políticos de emperadores que le dieron forma a nuestro tiempo. La próxima vez que demos un regalo o nos sentemos a una cena festiva, recordemos que estamos participando en un eco de miles y miles de años de historia. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si nuestras tradiciones son el eco de todo ese pasado, ¿qué eco estamos creando nosotros para el futuro?